En tiempos de prueba nos vence el dolor, se agotan las fuerzas y oramos a Dios. Danos tu ternura, acércate más, Espíritu Santo, tú nos das la paz. En tiempos de prueba nos vence el dolor, se agotan las fuerzas y oramos a Dios. Danos tu ternura, acércate más, Espíritu Santo, tú nos das la paz. Buen día familia, bienvenidas, bienvenidos a nuestro encuentro semanal de Biblia, Café y Oración. Les saluda como todas las semanas aquí el pastor Gabriel de la Iglesia Evangélica Luterana San Marcos. Hoy es viernes, un día poco usual para encontrarnos en Biblia, Café y Oración, pero ese era el día que podíamos esta semana y por eso pues lo estamos transmitiendo en este momento. Estamos ahí a 2 días de celebrar juntos y juntas la gran fiesta del Espíritu, que es la fiesta de Pentecostés, cuando Dios envió su Espíritu sobre la iglesia. Y nos estamos preparando para eso, ¿verdad? Estaba pensando con qué historia comenzar esta reflexión del día de hoy y recordé que en estos días con Lori estuvimos viendo un documental acerca de la producción de vinos en Andalucía, en España. Y vimos esta cosa tan complicada del terreno, de las cuestiones químicas, de los procesos, de que a veces las uvas no se dan como los productores quisieran, de lo costoso que es esa industria y tantas manos que tienen que trabajar y demás. Estamos viendo toda esa complejidad hasta que uno de los productores dijo una frase que me llamó la atención y se me quedó grabada. Él dijo: hacer vinos es fácil, lo difícil son los primeros 200 años. Toda la preparación previa, ¿verdad?, que necesitan los terrenos y necesita esa industria para hacer un producto de calidad. Eh, Quizás nosotros que estamos de a poquito, ¿verdad?, tratando de salir de esta pandemia, pudiéramos decir, no sé si pudiéramos decir lo mismo, ¿verdad?, en relación a hacer comunidad, hacer iglesia y decir, hacer iglesia es fácil, lo difícil son los primeros 2000 años de nuestra historia. Pero aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos y le damos gracias a Dios por la posibilidad que nos da de poder estar juntos, juntas, reunidos, tanto aquellos que podemos estar los domingos en San Marcos, en la comunidad, como aquellas hermanas y hermanos y personas que nos acompañan, que se conectan tanto los domingos también como durante los días de semana y nos hacemos mutua compañía, ¿sí? Eso es muy bueno. En estos días, luego del sermón del domingo pasado, en donde hablé acerca de aquella oración sacerdotal maravillosa de Jesús que está en el capítulo 17 de Juan, continuamos hablando el martes en el círculo de oración acerca precisamente de la oración, cómo Jesús nos enseña a orar con esa oración y explicamos un poquito más, ¿verdad? Cuáles son los distintos significados, cómo se puede interpretar esa oración maravillosa de Jesús. En ese discurso de despedida de él, de ese discurso del capítulo 16, yo voy a sacar un versículo para reflexionar en el día de hoy. Y ese versículo está en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 33. Y es uno muy conocido también por nosotros, ¿verdad?, que dice así:
yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Ahí tienen otra imagen de este verso maravilloso. Esta es de la versión Reina Valera, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Una de las cosas que yo mencionaba el domingo durante mi sermón es esta diferencia que podemos encontrar en el Evangelio de la palabrita mundo, ¿verdad? El cosmos. Y tenemos que diferenciar mundo de tierra, del planeta Tierra. No estamos hablando de la misma cosa. En el Evangelio no habla lo mismo cuando utiliza esta palabra cosmos. De hecho, en esa oración sacerdotal de Jesús, de San Juan capítulo 17, él la usa 12 veces. Tan preocupado está Jesús de que está dejando a sus discípulos en el mundo, que le pide a Dios que proteja, ¿verdad?, a sus seguidores, a sus amigos del mundo. ¿Y a qué se refiere, verdad, esa palabra? No se trata de la lucha entre la iglesia y la gente que no está en la iglesia. No se trata de la lucha de la iglesia con el gobierno o con los medios de comunicación, sino que se trata de las estructuras de maldad que permean en nuestra sociedad, que están en el gobierno, que están en los medios de comunicación. Cada vez que el Evangelio usa esa palabra cosmos, tiene que ver con el pecado que está presente en nuestro planeta, ¿verdad? En nuestra realidad, en la realidad que experimentamos, ¿verdad? Al vivir en una sociedad determinada, en un lugar determinado, y está presente en todo el mundo, ¿verdad? Aquello que hace que los seres humanos nos aprovechemos de otros seres humanos, que saquemos ventaja, que aplastemos, que rechacemos. Todo eso tiene que ver con el mundo. Con el mundo a la manera de cómo lo habla, ¿verdad?, el Nuevo Testamento y cómo Jesús lo explica. Y por eso me parece muy interesante y muy apropiado ese versículo para el día de hoy del capítulo 16, cuando Jesús adelanta que en el mundo, en el cosmos, dentro de estas estructuras, la gente va a sufrir, los cristianos van a sufrir, van a pasar por diferentes tipos de necesidades. Pero a eso Jesús le añade que tenemos que tener confianza y animarnos porque Él venció al mundo. Y estaba buscando, ¿verdad?, cuáles son las implicaciones que tiene esta palabrita. Bueno, una de las implicaciones que tiene la palabra mundo, que tiene que ver con las estructuras que nos aíslan, las estructuras que nos separan a los unos y a las otras de los propósitos de Dios, pero que nos separan entre nosotros también, ¿verdad? Y ahí viene la etimología de la palabra diablo, diabolos, el que separa. Mientras Dios, con su gracia y su misericordia, nos trata de unir, el espíritu del mundo, del cosmos, de estas estructuras de maldad, lo que van a tratar es de separarnos, de aislarnos y de que seamos manejados por el egoísmo en vez de ser manejados por la solidaridad, por la compasión, por el Espíritu de Dios. Eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando el Evangelio habla acerca del mundo, tiene que ver con estas estructuras en donde permea la violencia y la muerte. Por eso Jesús dice que el mundo odia a sus seguidores. Y yo creo que ahí nosotros como iglesia, ¿verdad?, como comunidad de gente creyente, tenemos que seguir reflexionando acerca de qué cosas dentro de qué lugares dentro de nuestra sociedad están atravesados
por esas estructuras en donde la violencia está presente y esa violencia genera muerte. La violencia contra las mujeres es una realidad y eso es algo, como yo le he venido dialogando tanto en la comunidad como aquí a través de nuestros encuentros virtuales. Tenemos que seguir educando y tenemos una labor muy importante para luchar contra el mundo, ¿verdad? Contra esa manera de pensar que genera violencia y que genera muerte, la muerte de las mujeres, la violencia que genera el racismo en los Estados Unidos y aquí entre nosotros también, la violencia en contra, por ejemplo, de los migrantes. Nosotros veíamos un video la semana pasada de aquella barcaza que llegó a Rincón con inmigrantes, hermanos de aquí, del Caribe, y las distintas reacciones que se dan entre la gente, reacciones de pecado y reacciones de gracia, como aquella voz que escuchamos de aquella mujer que le dijo a una de las muchachas, ven, no corras, siéntate entre nosotros o siéntate con nosotros. Y ahí pues nosotros podemos discernir de qué lado de la vereda debemos estar. Y usualmente el lado de la vereda en donde nosotros debemos estar no es porque nos convenga estar, no es a nuestra conveniencia, sino que tiene que ver con ser fieles a la voz de Jesús, ser fieles al Evangelio, a lo que venimos predicando durante tanto tiempo, ¿verdad? Entonces el mundo tiene que ver, por un lado, como les dije, con estas estructuras que nos aíslan a los unos de las otras y estas estructuras que le podemos llamar patriarcado, machismo, que está detrás de la violencia en contra de las mujeres, el racismo, que genera, ¿verdad?, la muerte de gente inocente, y que como iglesia pues tenemos que seguir combatiendo y seguir luchando y seguir demostrando que hay una realidad que es diferente, hay una manera de vivir plena, querida por Dios para toda la creación y que va en contra de ese mundo, ¿sí?, egoísta, avaro, y que, como dice Primera de Juan 5:19, luego lo buscan, la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 19, dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo está bajo el maligno. Entonces, fíjense cómo debemos, ¿verdad?, pensar en todas estas estructuras, a veces estructuras no solamente que nos oprimen, sino estructuras de las cuales formamos parte. Y ahí una tercera cosa que podría decir, que el mundo son aquellas estructuras que rechazan los valores del reino de Dios, ¿sí?, de aquellas cosas que nos predicó Jesús. Acerca de esto de amarnos los unos a las otras, así como Él nos amó, todas aquellas cosas que vayan en contra de los valores del reino de Dios, podemos calificarlas tranquilamente como mundo, porque esas cosas sí nos seducen a nosotros. Rápidamente pues nosotros caemos en una espiral de corrupción, ¿sí? Nosotros seres humanos somos muy sensibles. A veces somos poco sensibles a escuchar la voz de Dios, pero somos muy sensibles para dejarnos intimidar por las voces del mundo, ¿verdad?, de estas estructuras que tienen por objetivo separarnos a nosotros de los propósitos de Dios. A veces incluso nos pasa dentro de la religión cristiana, ¿verdad? Una religión sin una experiencia cercana, personal, íntima con el Creador, es una religión que sirve a los propósitos del mundo, o sea, no sirve a los propósitos de Dios. Difícilmente alguien que solamente está en la religión por costumbre, porque o sus padres o sus abuelos estaban en la iglesia y bueno, como a mí me enseñaron eso, yo voy ahí y cumplo y hago mi parte, ¿verdad? Difícilmente una religión que es asumida de esa manera puede generar vida dentro de nosotros.
Y entonces ahí tenemos que pensar cuántas veces la religión cristiana y la religión que sea están al servicio de ese mundo, que no nos pone frente al espejo para darnos cuenta de aquellas actitudes, pensamientos que son necesarias cambiar dentro de nuestra mente y dentro de nuestro corazón para ser más fieles al mensaje de Jesús. En el mundo tendrán aflicción, dijo Jesús, pero confíen porque yo vencí al mundo. Y ahí se me prende a mí la lucecita. Cuando luego leemos, ¿verdad?, este texto de Primera de Juan que dice que sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo está bajo el maligno. Hubo un evento que nos narra el Evangelio cuando Jesús se encontró cara a cara con el maligno. Y el maligno trató de convencer a Jesús, de seducirlo con las seducciones del mundo. Y eso está en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, después de que Jesús es bautizado y antes de que Jesús comenzara su ministerio con aquel maravilloso sermón del monte. En Mateo capítulo 4 Jesús se encuentra en el desierto ayunando y es tentado, ¿verdad?, por el diablo. Dice el Evangelio así: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar durante 40 días y 40 noches tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso la primera proposición: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Interesante, ¿verdad? Esta es la primera de las 3 tentaciones. En la primera de las tentaciones, obviamente Jesús está pasando hambre y se le aparece el tentador para tratar de seducirlo para la autosatisfacción. Y cada una de las tentaciones van a ir como increyendo, ¿verdad? Esta es la primera. Vamos a ver si yo me puedo introducir por ahí para que Jesús no continúe hacerle pisar el palito, ¿verdad? Para que él, mira, tienes hambre, hártate, satisfácete tú, olvídate del resto. Básicamente, esa tentación por la cual Jesús pasó es una de las tentaciones por las que nosotros también pasamos en la vida. Piensen, si no, en cuántas veces en la vida pasamos por la tentación de la autosatisfacción. Y sobre todo cuando esa autosatisfacción lo que esconde detrás es mirarnos el ombligo, aislarnos del mundo, no ser de beneficio para otros, para otras, vivir como si nosotros fuéramos el ombligo del mundo, como si nosotros fuéramos la pieza más importante que hay, o como dice el dicho, ¿verdad?, la Coca-Cola del desierto, la única lata de Coca-Cola del desierto. Bueno, eso fue lo que el diablo quiso hacer con Jesús, tentarlo de manera tal que él cediera a la tentación, no siguiera los designios, los caminos de Dios y satisfacerse momentáneamente, porque después va a volver a tener hambre. La primera tentación. Fíjense, ahora viene la segunda. Como no pudo con él, y Jesús le responde de una manera maravillosa: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Importante, ¿verdad? Y ahí Jesús nos enseña también que hay un hambre interior en nosotros como seres humanos que no se sacía con pan. Aunque algunos de nosotros hacemos buen pan, ese hambre no se sacía con pan, se sacía con la palabra que sale de la boca de Dios, de la experiencia nuestra con Jesús resucitado, que es la palabra de Dios. Bueno, segunda tentación. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo:
si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. Fíjense que como les dije recién, ¿verdad? Primero voy a tentar acerca de tu necesidad para que te satisfaga inmediatamente. Ahora, no pude con eso, vamos a jugar un poquito más fuerte. Entonces, la segunda jugada que le hace el tentador a Jesús es llevarlo a la cima, a la parte más alta del templo, y poner a prueba su confianza en Dios. Si no pude contigo, entonces te voy a atacar por otro lado, para ver si lo puedo debilitar tu confianza en Dios. No eres que eres hijo de Dios. Tírate de ahí, tírate de esa torre. Si total, nada malo te va a pasar, porque pues Dios va a enviar los ángeles y te va a salvar. Y yo me voy a quedar aquí riéndome de ti. Interesante, ¿verdad? Cómo esa tentación nos hace pensar acerca de las veces que nuestra confianza en Dios se pone en el crisol, de la duda, y no porque la duda sea mala. Yo creo que la duda es buenísima. Por ejemplo, la duda que tuvo Tomás, ¿verdad? De no creer hasta ver, esa duda condujo a Tomás a la fe. El problema es cuando simplemente nos quedamos dando vuelta en la duda, y no avanzamos ¿sí? Hacia la fe. Por eso la definición tan maravillosa de Martín Lutero acerca de qué es la fe, ¿verdad? Cuando él comenta el capítulo 8 de la carta a los romanos de San Pablo. Él dice: la fe es la viva, inconmovible seguridad en la gracia de Dios. La viva e inconmovible, o sea que no se puede mover, seguridad en la gracia de Dios. Y esta fe es tan cierta, agrega Lutero, ¿verdad?, que un hombre daría la vida 1000 veces por ella. Entonces, la fe es otra de las áreas de la vida en la que nosotros somos tentados en el mundo. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, cuando vemos tantas maldades, tanta injusticia, tanto dolor, nos hacemos la pregunta, y la pregunta es muy válida, ¿verdad? ¿Por qué Dios permite que pase tanto dolor en el mundo? Hay unos textos maravillosos, ¿verdad?, interesantes, que nos permiten reflexionar acerca del dolor y su propósito, lo que sucede, ¿verdad?, dentro del corazón humano que ha experimentado dolor, y cómo el dolor también nos permite, al salir, ¿verdad?, del pozo de la desesperación, tener una mirada hacia atrás diferente, pero importante, hacia el frente diferente. Hay mucho dolor sin sentido en el mundo, y eso es verdad. Pero también es verdad que Dios nos abraza con su gracia, aun cuando suceden cosas que nosotros no entendemos. Dios no deja de ser bondadoso y fiel a pesar del dolor que se inflige en el mundo, presente en el mundo. Eso también nos anuncia que este mundo que conocemos todavía no es plenamente el reino de Dios. Un día vamos a conocer el reino de Dios, pero en este mundo habrá aflicción. ¿Qué es lo que nos recuerda Jesús? Nos recuerda tener confianza, nos recuerda no dejarnos, no dejar que nuestra fe se desmorone, como intentó el diablo con él, ¿verdad?, al poner en juego la confianza que él tenía en el Padre. Y por el contrario, Jesús hace un llamado a animarnos y a aprender de su propio testimonio. Cómo él venció al mundo. Esas son las armas que nosotros también tenemos que tener para vencer a las estructuras de maldad que están alrededor de nosotros. Y por tercera vez,
No pude contigo con el hambre, no pude contigo poniendo tu confianza en Dios en duda. Vamos a ver si yo puedo con la más fuerte de las tentaciones que enfrentamos, los hombres y mujeres en nuestra experiencia humana. De nuevo tentó el diablo, por tercera vez, ¿verdad? Llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras, le dijo el tentador a Jesús. ¿Y cómo respondió Jesús? Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Y de esa manera, con esa tercera tentación, que apunta esa tercera tentación a dejar, a entregar el corazón por el poder, por el control, por el dinero, por la corrupción, porque básicamente de eso se trató. No pude contigo con el hambre, no pude contigo con tu confianza en Dios, pero vamos a ver si te pongo en la prueba más difícil que pueden enfrentar todos los seres humanos. Te voy a dar poder, te voy a dar riqueza, te voy a dar control sobre el mundo. Caramba, ¿quién no quiere ser el rey del mundo? Bueno, Jesús no quiso ser el rey del mundo. Leonardo Boff, esta es una frase que yo recuerdo siempre para el tiempo de Adviento, ¿verdad? Previo a la Navidad. Leonardo Boff dice que todos los niños quieren ser hombres. Todos los hombres quieren ser Dios. Pero solo Dios quiso ser niño. Y ahí tenemos, ¿verdad? Una frase no solamente maravillosa, sino muy, muy apropiada al Evangelio, a la experiencia que leemos del Evangelio. Cuando Jesús dice, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él, Jesús no permitió que su corazón se entregara al mal. Jesús no dejó que su corazón se contaminara con el poder. Jesús no dejó que su vida girara en torno a la corrupción. Y nos enseñó, venciendo al diablo, venciendo al mal, venciendo las estructuras del mundo, cómo tú y yo también podemos vencer. Interesante, ¿verdad? Que en esa lucha, ese texto maravilloso de la tentación en el desierto termina. Jesús no se queda solo cuando termina. Ahí el texto dice que Dios envió ángeles para que le sirvieran. Luego de pasar el momento de la debilidad, luego de pasar el momento de la vulnerabilidad y salir airoso, salir fortalecido, salir ganador de esa lucha contra el mal, esa lucha contra las estructuras del mundo y el poder que ejerce el mal sobre el mundo, Jesús vence y entonces es asistido por Dios. Y así, queridos y queridas, también nosotros nos podemos sentir asistidos, abrazados, acompañados por Dios en el medio de nuestro caminar en este mundo, cuando enfrentamos nuestras crisis, cuando enfrentamos las tentaciones que hay en el mundo alrededor. Recordemos las palabras de Jesús, recordemos la oración de Jesús, cuando Él le dice al Padre, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que Dios, que es rico en misericordia, guarde nuestro corazón del mal, guarde nuestra vida, ¿sí? de servir a los poderes del mal, porque nosotros tenemos un solo Señor y un solo Dios, frente al cual nos postramos, nos humillamos y con nuestras debilidades y fortalezas, con nuestro pecado, pero también con nuestras virtudes, le servimos. Y quiera Dios que así sea toda la vida, ¿verdad? Quiera Dios darnos la fuerza
y la ayuda que necesitamos para seguir caminando los caminos de Dios. Amén. Que así sea. Bueno, como yo les dije, ya mismo vamos a celebrar Pentecostés el domingo. El domingo en San Marcos vamos a tener una fiesta muy bonita, no solamente por la ocasión de celebrar la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia, sino porque también tendremos un bautismo, un nuevo bautismo el domingo, y también vamos a recibir a un miembro por transferencia, un querido amigo que está llegando a nuestra congregación de San Marcos y lo queremos recibir con los brazos abiertos. Les quiero invitar, en ocasión, ¿verdad?, de la cercanía del evento de Pentecostés, que compartamos juntos una canción de nuestros amigos de la Red Crearte que se llama Sopla Fuerte Espíritu Divino. La escuchamos, reflexionamos en su letra y regresamos para orar juntos y juntas. Aquí les espero. Sopla, sopla fuerte, Espíritu Divino. Ven hasta nosotros con todo vigor. Planta tu simiente de vida abundante y hazla brotar por toda la creación. Sopla, sopla fuerte, Espíritu Divino. Mueve nuestros seres con fuego y valor, dándonos coraje para gritar muy fuerte la palabra de vida que provoca acción. Sopla, sopla fuerte, Espíritu Divino. Haz que fructifique el don del amor, aquel que bien vivido nos trae la justicia y engendra en nosotros paz y comunión. Bueno, volvimos. Un cariño, un saludo grande a los amigos, amigas que están conectadas del otro lado. Estaba viendo, la semana pasada me pasó que estaba en el celular y no aparecían todos los mensajes. Después vi que habían más mensajes de personas. Mirna Ortiz siempre presente del otro lado. Esta noche hay el grupo de sintonía, ¿verdad?, que se reúne a las 7 de la noche. Ginette Coy, me imagino que es familiar de Marianne, un cariño grande para Colombia, nuestro abrazo, nuestras oraciones en este tiempo tan difícil que vive Colombia. Miriam Colón, querida Leticia Otero, nuestra querida vecina Lili González. Mañana en San Marcos hay un taller de lectores en donde Lili González va a dirigirlo. Y mi querido hermano, amigo del alma, Ignacio Simal, que está conectado allá desde Barcelona. Oramos pidiéndole al Señor que bendiga tu vida, tu salud, y que ya la pandemia nos vaya cediendo y nos permita prontito tenerte por aquí junto a nosotros, que va a ser una gran alegría. Pero te tenemos presente, muy presente en nuestras oraciones, tanto las nuestras, Lori mías, como la de nuestra comunidad.
Oremos y demos gracias a Dios que nos fortalece siempre. El Señor sea con ustedes. Querido Dios, te damos gracias por esta oportunidad de estar juntos y juntas, a la distancia, pero unidos en un mismo espíritu, con un mismo corazón. Gracias por tu palabra que siempre nos fortalece. Gracias por tu presencia en nuestra vida que nos ayuda a vencer las dificultades, que nos ayuda a vencer al mundo y sus circunstancias. Porque tú venciste, también nosotros venceremos. Ayuda a tu iglesia, fortalécela. Y en la víspera de la celebración del Pentecostés pedimos, Señor, que tu Espíritu sople sobre tu iglesia aquí en Colombia, en Barcelona, en los Estados Unidos. Que tu Espíritu sople en el mundo y que tu iglesia sea animada, que la semilla del Evangelio siga germinando en el corazón de los seres humanos. Y que a pesar del mal sigamos teniendo esperanza. Te pedimos por toda la gente querida que siempre está presente en nuestras oraciones. A ti, oh Señor, encomendamos a las personas, a las comunidades cristianas, a los países por los cuales oramos, confiando siempre en tu misericordia. Por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Siempre es bueno acompañarles y, como digo siempre, nos seguimos encontrando. Que el Señor les bendiga. Se cuidan.